Me alegra mucho poder saludarlos hoy, día del estudio bíblico. La Biblia, solo la Biblia. Gracias por su compañía. Gracias por sus oraciones. Gracias por las personas que encuentro los domingos en nuestra congregación y bueno, me agradecen y además me manifiestan su oración para que Dios me dé la gracia y la sabiduría y poder compartir con ustedes este tiempo. Gracias a los amigos que se conectan con nosotros en este tiempo de estudio bíblico. Ruego al Señor que los bendiga siempre y que esta palabra les redarguya, les exhorte, les anime y les fortalezca en la vida cristiana. Vamos a continuar con el Salmo 23, ya lastimosamente ya casi terminamos. El Salmo 23 lo hemos ido desglosando versículo por versículo y hoy retomamos con el versículo número 5, pero vamos a leerlo. Vamos a pedir a Angie que lo lea hasta el versículo 5 para que luego nos centremos en ese versículo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Escuchen eso, el último versículo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y luego dice, unges mi cabeza con aceite. Y dice él, mi copa está rebosando. Bueno, una de las características del Salmo 23 es que es muy especial, en el sentido que allí se encuentran los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando uno lee el Salmo 23, allí están descifrados, están registrados en cada acto, en cada componente, en cada versículo, uno de los nombres del Señor Jesús. Por ejemplo, Jehová Jireh significa el Señor proveerá. Jehová Rafa, es decir, el Señor es mi sanador. Jehová Shalom, el Señor es nuestra paz. Jehová Sidkenu, el Señor es nuestra justicia. Jehová Sama, Jehová allí. Jehová Nisi, el Señor es nuestra bandera. Jehová Rahab, el Señor es mi pastor. Es decir, con ese titular, con ese título, entra este salmo. Jehová Rahab, que significa Él es o el Señor es mi pastor. Es decir que el Señor Jesucristo es para sus ovejas todo lo que ellas necesitarán. Algún día le pidieron a un niño que dijera el Salmo 23 y entonces cuando fue a decir el primer versículo, él dijo, Jehová es mi pastor, si Jehová es mi pastor, ¿qué me puede faltar? Y lo dijo con una inocencia especial, pero dijo una tremenda verdad. Si Jesucristo es nuestro pastor, ¿qué nos puede faltar? El Salmo dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en este estudio, después de haber visto el versículo 4, vamos a adentrarnos en el versículo 5. Y el versículo 5 habla de otra cosa maravillosa que Dios hace con sus ovejas, hablando de nosotros, o que un pastor hace con sus ovejas, hablando de un rebaño de aquel tiempo. Dice, aderezas mesa delante de mí. Es decir, que el texto habla de nuestro pastor como proveedor. Y de hecho saben ustedes que proveer es preparar o disponer lo necesario para un fin. Entonces, aderezar es colocar sobre la mesa o sobre la mesa de la cocina los elementos suficientes y necesarios para preparar un alimento. O proveer es colocar todas las herramientas sobre la mesa que se requieren para realizar un trabajo. Y cuando yo hablo del proveedor,
Estoy hablando de un Dios que ha provisto todo lo necesario, o de el Dios, nuestro Dios, que ha provisto todo lo necesario desde el principio para el hombre, para que no le falte nada, para cubrir sus necesidades y aún sus deleites. Y cuando uno lee la Biblia, y yo le invito a leer la Biblia, alguien me pregunta, ¿debo empezar leyendo la Biblia por el capítulo 1 del Génesis? Si usted quiere saber de la creación, sí. Pero si usted es nuevo en el cristianismo y quiere ser formado y discipulado, yo le recomiendo que empiece leyendo el Evangelio según San Juan. Porque ese es más fácil, más asequible, más fácil de entender, y usted va desarrollando la práctica y el conocimiento para luego adentrarse en los otros temas de la Biblia. Pero el Génesis nos va dando a nosotros la señal de un Dios proveedor, del cual el salmista habla cuando dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y luego dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es decir, que Dios desde el principio determinó proveer para el hombre todas las cosas que le eran necesarias. De ahí que el Génesis en el capítulo 1 y el versículo 1 dice, En el principio creó Dios los cielos y la tierra. en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y uno puede seguir leyendo y va a descubrir que ese cielo y esa tierra fueron entregados al hombre para su cuidado, para su responsabilidad, pero además para su deleite. Observen entonces también que si uno continúa leyendo el versículo 1 en adelante, ahí viene hablando y diciendo que Dios dijo sea la luz, y vio Dios que la luz era buena, y luego llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche, luego dijo haya expansión sobre las aguas, y luego separó las aguas debajo de las aguas, y Dios llamó a eso expansión, y dijo también júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y ahí aparecieron entonces los mares y los ríos. Pero el versículo 10, sí, Angie lo tiene, escuchen esta expresión. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Observen entonces que Dios está haciendo provisión de las aguas, de la tierra, de los mares, de la expansión. Y a mí me sorprende mucho que el versículo diga, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que todo esto era bueno. Ya del versículo 11 en adelante, ya Dios y la Biblia empiezan a hablar acerca de cómo la tierra produzca hierba verde. Dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Y entonces estamos viendo cómo después de todo Dios empieza a crear la selva, el monte, las montañas, los frutos, y observen que particular, que cada fruto, dice el texto, debía traer su semilla para la reproducción natural. No voy a detenerme en esto, usted puede leerlo en la Biblia, pero hay una cosa bien interesante para esto. Es que después que Dios hace todo y se toma su descanso, entonces decidió Dios hacer ¿a quién? Al hombre. Y le entregó al hombre el dominio y el control de todo lo que había hecho para que se enseñoreara de él, para que tuviera poder y dirección sobre él. Y después crea a la mujer como compañera, y además de compañera le establece en esa relación, digamos marital, al hombre y la mujer, la función de reproducirse, la de deleite y la de compañía. De ese sería un tema que habláramos hacia el futuro. Y también Dios establece entonces unos principios y una disciplina, y el hombre se deja engañar por Satanás y entonces cae en el error, cae en el pecado de la desobediencia, y entonces ahí se rompe la relación con Dios. Pero sorprendentemente, ese Dios de misericordia, después que el hombre cae,
El libro del Génesis muestra a un Dios preocupado por el ser humano, preocupado por proveerle todos los elementos necesarios para su vida física, material y para su vida espiritual. Después del rompimiento del pecado, entonces Dios ya abre una puerta y provee un Salvador desde el principio. Génesis capítulo 3, versículo 15, escuchen lo que dice. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. De hecho, de ahí en adelante empieza el plan de redención. Dios proveyendo un Salvador a través de la Virgen María en ese plan de redención para que el hombre que había pecado, que había caído de la gracia de Dios, ahora tuviera la opción de volver a conectarse con Dios a través del Señor Jesucristo. La Biblia dice que luego Dios elige a un pueblo. Eligió al pueblo de Israel. Lo eligió como su pueblo. Ese pueblo que Él eligió, pues necesitaba un libertador. Ese libertador, de acuerdo a la Biblia, se llama Moisés, capítulo 3, versículos 9 y 10. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ahí está, Dios se provee de un pueblo que ama, una nación que elige de acuerdo a su soberanía, y esta nación que está esclava, por desobediencia desde el principio, Dios ahora provee un libertador para su nación. Un poco el prototipo de lo que tiene que ver con nuestra redención. En tanto que nosotros mismos estábamos, dice la Escritura, esclavos de nuestros pecados, esclavos de nuestras maldades, éramos esclavos y Dios provee un Salvador, Jesús, para morir por nosotros y darnos libertad. Como en este caso particular del pueblo de Israel, como Dios elige a Moisés para liberar la tierra, a su pueblo de la tierra de esclavitud de Egipto. A mí me llama la atención que Dios libera a su pueblo. Y en esa liberación del pueblo nosotros sabemos la manera como Israel ignoró a Dios por tanto tiempo. Cómo acaban de salir de la esclavitud de Egipto y ya no han terminado de salir, cuando ya están levantándose contra Moisés y blasfemando contra Dios y diciéndole a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí para matarnos? ¿Por qué tal? Mira, ahora está el ejército acá. Y Dios provee una salida a través de Moisés. Este pueblo, por desobediente, tiene que estar por el desierto 40 años. Y como les dije, los reclamos permanentes de ellos acerca de que era mejor estar en Egipto que estar por fuera, que estar fuera, que habían ido para morir. Y allí aparecen actos soberanos de Dios. Cómo Dios provee, estoy hablando de ese Dios proveedor, provee para su pueblo porque estaban cansados de comer hierbas y comer toda aquella comida del desierto. Dios les provee en el desierto maná. Éxodo 16:4, escuchen lo que dice. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Ahora, el libro de Éxodo, en el capítulo 15, allí unos pasos atrás, habla de cómo Dios les proveyó agua en el desierto. Dice, hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces, otra vez el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Dios proveyendo agua. Y podría leerles la cantidad de milagros que Dios hizo proveyendo.
proveyendo, Dios proveedor, Dios proveedor. El Jehová Nisi, el Señor proveerá para su pueblo. Ya luego encontramos a los profetas y encontramos a Dios proveyendo para sus siervos. Encontramos a Dios proveyendo para Elías en Primera de Reyes capítulo 19, primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, uno descubre cómo Elías, después de que Dios lo usa tremendamente, ahora sale huyendo. Dice el versículo 4 que Elías se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Dios proveedor. Entonces él miró y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormir. Sí, si usted sigue leyendo, dice que luego volvió el ángel de Jehová la segunda vez y le dijo: levántate y come, porque largo camino te resta. Dice, se levantó pues y comió y bebió y se fortaleció con aquella comida 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Dios proveedor. De ahí que valga la pena mencionar el pasaje cuando el salmista dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué quiere decir esto? Si vemos el Dios que nos ha provisto y que nosotros los cristianos, los que conocemos la Biblia, hemos leído la Escritura cuando dice: no he visto justo desamparado ni de su descendencia que mendigue pan. Nosotros entendemos lo que el texto dice. El salmista dice: este pobre clamó a Jehová, lo oyó y lo libró de todos sus temores. Nosotros hemos leído lo que el texto dice en la referencia del Señor Jesucristo sobre la oración cuando dice: el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, reconociendo a ese Dios proveedor. Ya sabemos que Él es nuestro proveedor. Pero el salmista dice: alistas la mesa, pones una mesa delante de mí llena de comida, pero dice: en presencia de mis angustiadores. ¿Qué quiere decir es delante de mis angustiadores? ¿Saben qué quiere decir? Delante de los que me han provocado o han procurado mi mal. El salmista tenía esa experiencia. El salmista, perseguido por Saúl, muchas veces comió en la mesa de Saúl, en la mesa del rey, incluso intentando matarlo. Mientras Saúl lo perseguía, Dios le daba a David el privilegio y la oportunidad luego de sentarse a la mesa del rey, siendo David el rey. Eso es lo que está diciendo el texto. Es decir, provees para mí la bendición en medio de los que me persiguen, en medio de los que procuran mi mal, en medio de los que me calumnian mintiendo, en medio de aquellos que hablan de mí. No sé si le ha pasado. ¿Cuántas veces lo han perseguido y sus perseguidores han tenido que venir a su casa a pedirle perdón, misericordia y pan? ¿Cuántas veces usted ha tenido que perdonar y debe hacerlo siempre? Y luego usted se sienta a la mesa y usted, dentro de usted mismo, sin ningún afán de revancha ni de rencor, dice: estos eran los que me perseguían y ahora están sentados a mi mesa. A mí me ha tocado muchas veces. El Señor me ha sentado en la mesa de mis perseguidores, o me ha sentado en la mesa con los que me persiguen y me ha colocado a mí en la cabeza de la mesa. Eso es lo que el salmista está diciendo. Cuando Jehová, cuando Dios, cuando Jesús es nuestro pastor, tiene el poder suficiente como para colocar a nuestros adversarios, a nuestros enemigos, a nuestros perseguidores, a comer juntamente con nosotros como un acto de restitución y de bondad de Él para nosotros. Recuerden la historia de Esther y Amán. Amán queriendo acabar con el pueblo judío, con el pueblo de Israel. Y Dios levanta a Esther y a Mardoqueo. Y cómo ahora el perseguidor termina en la horca. No podemos olvidar la historia de José y sus hermanos.
cómo lo venden, lo meten en una cisterna, cómo lo venden, y termina siendo gobernador y luego jefe del imperio, la mano derecha del rey, y cómo los que lo vendieron tienen que sentarse a la mesa y él a enviarles, a darles comida, a darles pan y a darles protección. Es que el salmista tiene una tremenda experiencia también. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esa es la ventaja de confiar en Dios y de creer en Jesús. Que Él nos va a sentar a la mesa con aquellos que se burlaron de nosotros. Aquellos que nos menospreciaron. Muchos de aquellos que nos dijeron pobre evangélico, hijo de tantas, le decían a uno. Ahora observan nuestra familia y sienten envidia. Nos dicen, así nos dicen, ¿cómo te envidio? Qué hermosa familia tienes. ¿Qué hijos tienes? ¿Cómo Dios te ha prosperado? Y cuando hablan de la prosperidad, muchos hablan del dinero, aunque para mí el dinero no siempre es prosperidad. Porque prosperidad puede ser tener una familia, aunque no tengamos dinero, tengamos paz en casa, aunque no tengamos multitud de alimentos. Dice la Biblia que es mejor un mendrugo de pan en paz que una casa llena de manjares o una mesa llena de manjares y en discordia. No tiene sentido. Por eso es que el salmista dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Sabes qué dice Dios para ti en el día de hoy? Mira lo que dice Isaías capítulo 54, Isaías capítulo 54, versículo 15, la parte A y la parte B. Profeta Isaías capítulo 54, versículo 15, la parte A y B. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Ay, oiga, qué hermoso eso. ¿Qué está diciendo Dios? Que el que te persigue ahora, el que se une con otro para conspirar contra ti, delante de ti caerá. Porque es una promesa del Señor. No sé en qué momento estás viviendo, quién te está persiguiendo, de qué manera los que te envidian, los arrogantes quieren destruirte. No te preocupes. El Señor te sentará en la cabeza de la mesa y ellos allá y verán de la manera como Dios te ha exaltado, porque Él se glorificará en ti. Mira lo que dice también el libro de Deuteronomio capítulo 28, versículo 7. Dice que conspirar contra ti es lo peor que puede hacer. Deuteronomio capítulo 28, versículo 7. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? El salmista por eso dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dios te levantará como cabeza. Dios te pondrá en el lugar, en el propósito de Él. Y tú verás a los que te persiguieron caer frente a ti. Y vendrán contra ti por un camino y tendrán que salir despavoridos por 7 caminos, porque Jehová es nuestro pastor y Él nos garantiza a nosotros provisión en el desierto. Y voy a terminar ya. La segunda parte del versículo dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Escuchen esto. Pónganme cuidado en este trocito que es muy interesante para mí. Yo siempre que leía el Salmo 23, yo estaba pensando que el salmista estaba utilizando una figura literaria. Sí, usaba una figura literaria para decirnos a nosotros que esto significaba que Dios nos llenaba de su Santo Espíritu. ¿Y en qué error estaba yo? Hasta que me he puesto a analizar y a estudiar el texto y les voy a contar esta historia. Descubrí que las ovejas, buscando alimento, van en medio de las zarzas y en medio de las enredaderas. Entonces su lana, la que llevan en su cabeza juntamente, cuando se meten a esas zarzas y a esas enredaderas, su cabeza se queda enredada. Y entonces en el desespero de sacar la cabeza, empiezan a cabecear y a cabecear y a golpearse hasta que ellas mismas se matan. Descubrí en la historia de las ovejas también que muchas mueren en esas enredaderas y que hay otras
que hay unas moscas donde están las ovejas que colocan sus huevos en la nariz, en las fosas nasales de las ovejas. Y resulta que esos huevos allí se reproducen en gusanos. Y esos gusanos les afectan tremendamente sus fosas nasales. Entonces ellas, para poder quitarlas, van y se golpean contra las rocas, contra las piedras, porque esto les fastidia enormemente. Y entonces terminan muertas. Y otra cosa que aprendí de la historia de las ovejas es que sus ojos y sus oídos son susceptibles a los insectos que los atormentan. Entonces, ¿saben qué hace el pastor? ¿Qué hacía el pastor? Tomaba el aceite, tomaba su cántaro o el frasco, digámoslo nosotros, donde tiene aceite, y echaba aceite sobre la cabeza de la oveja. ¿Para qué? Para que su lana no se enredara en las zarzas. Ponía aceite en sus fosas nasales para que las moscas no hicieran nidos allí y no les afectara su nariz. Y ponían aceite que repelaba o repelía más bien los mosquitos que querían entrar a sus ojos. Por eso el salmista dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores y unges mi cabeza con aceite. ¿Saben una cosa? El pastor ungía las ovejas con aceite y así la oveja tenía la paz. Porque el aceite se convertía en una barrera protectora contra el mal que trataba de destruirlas. Las zarzas, las moscas, los insectos en sus ojos y en su nariz. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tienes momentos de tormenta mental? ¿Atormenta tu cabeza los malos pensamientos? ¿O los pensamientos que te preocupan invaden tu mente? Yo he visto personas golpearse contra las paredes en estados de ira. Golpearse contra las paredes. Incluso niños a los cuales hay que enseñarles y guiarlos, pero he visto personas mayores, adultas, en momentos de preocupación y de angustia, creer que golpeándose la cabeza arrancarán sus pensamientos. Qué maravilloso es Dios y su palabra. El salmista dice: unges mi cabeza con aceite. Y cuando Dios unge mi cabeza con aceite, lo hace para proteger mi mente. Para proteger mi mente de los malos pensamientos. Para proteger mi mente de aquellos pensamientos que me avasallan y me hacen sentir temor, que me frustran, que me detienen en el propósito eterno de Dios, que quieren detenerme en el propósito de realizar el sueño que Dios me ha dado, el propósito de Dios. Pídele a Dios hoy que unja tu cabeza con aceite. Pidámosle al Señor que unja nuestra cabeza con aceite para que proteja y guarde nuestros pensamientos del mal. Pidámosle eso al Señor. Tú que me oyes por primera vez, te estoy hablando del Dios proveedor, que sabe, como dice el Evangelio, de qué cosas tiene necesidad antes de que tú se lo digas, pero que Él es fiel para proveerte. Y Él dice: no se preocupen por la comida que han de comer, ni por el vestido que han de vestir, porque su Padre ya sabe de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes se lo pidan. Y Él dice claramente: si las aves de los cielos no tejen ni hilan ni visten de 1000 colores, ¿cuánto más su Padre? Porque ¿quién, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pie, le dará una serpiente? Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas, ¿cuánto más su Padre Celestial? Te invito a que aceptes a Jesús como tu pastor proveedor. Te invito para que le digas a Jesús, al Señor Jesucristo, esta noche: ven, unge mi cabeza con aceite. Limpia mi mente morbosa, limpia mis pensamientos. Señor, arranca de mi mente las preocupaciones y déjame confiar en ti como el salmista, que dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Él tiene todo el aceite que necesitas para protegerte del mal. Pido a Dios esta noche
que unja hoy tu cabeza con aceite para que tu copa, mire lo que dice él, mi copa está rebosando, es decir, estoy pleno, estoy feliz. La felicidad solamente la puede dar el Dios que nos creó desde el principio y que, como dijimos hoy, ha hecho todas las cosas para nosotros y que aún habiendo pecado, ya tenía un plan para salvarnos. A Jesús, quien se convirtió en nuestro pastor. Acéptale hoy. Trae a Él tus pensamientos. Trae a Él tus necesidades. Y dile, Señor, aquí estoy como tu oveja. Me arrepiento y te pido que me ayudes. Ten misericordia de mí. Y a partir de esta noche, usted tendrá una vida nueva. Porque Jesús ha venido a través de mí y de esta misión para cambiar definitivamente tu vida. Quiero orar esta noche. No lo hago siempre, pero quiero orar hoy por tus necesidades. Quiero pedirle a Dios que te provea y quiero pedir a Dios que unja tu cabeza con aceite para darte una vida nueva. Ora conmigo en el lugar donde estás. Di conmigo, Padre nuestro, gracias por tu amor y misericordia. Gracias por Jesús nuestro Salvador. Gracias por ser nuestro proveedor. Gracias, Señor. Te pido hoy que perdones mis pecados, que me ayudes para entender que la provisión viene de ti y no de mis fuerzas, sino de las tuyas. Te pido que unjas mi cabeza con aceite, que guardes mi vida, que limpies mi mente, que guardes mi vida y mi mente de pensamientos que obstruyen el propósito que tú tienes conmigo y el sueño que yo tengo de hacer tu voluntad. Por tu misericordia te doy gracias y lo pido hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga a todos. Gracias por su compañía. Nos vemos el próximo miércoles. Hola a todos. Dios les bendiga. Para los que no me conocen o no me han visto antes, soy el pastor Jorge Trejos, el presidente fundador de la Iglesia Cristiana Misionera El Sol en Colombia, una iglesia establecida por Dios en Colombia para trasladar el mensaje del púlpito a la calle, a las obras, a la gente más necesitada. Muchos nos conocen como una iglesia que tiene una gran participación en el contexto social, haciendo ayuda humanitaria, comida, o alimentos, medicamentos, elementos hospitalarios, filtros de agua para gente que no tiene agua potable. Y ahora estamos un poco queriendo trabajar, abriendo un hogar de niños en un barrio, en un lugar de invasión, en Antioquia, en Arboletes, Antioquia, y quisiera tocar el corazón de ustedes para pedir que nos ayuden. Solamente son 25 niños que vamos a empezar a atender. Ya prácticamente está construido nuestro comedor comunitario. ¿Por qué lo hago? Porque cuando visito esa zona, he preguntado a más de un niño, ¿ya desayunaste? Y son las 3:30 de la tarde. ¿O ya almorzaste? Dice, no, nosotros desayunamos por la tarde, a las 5 de la tarde, cuando mi papá llega del campo. Me parece terrible que después de yo haber podido desayunar y haber podido almorzar a esa hora, estos niños no tengan un alimento. Entonces nos emprendimos la tarea de construir un comedor. Ahora ya estamos en febrero, vamos a empezar la operación y necesito su ayuda. 25 personas o no sé cuántas que digan, Pastor Trejos, estoy listo a ayudarlo durante todo el año con 60,000 pesos. Es decir, usted donaría 2,000 pesos, 2,000 pesos para darle almuerzo a un niño que durante el día no come y que a su vez tampoco estudia, y está en nuestro proyecto colocar a alguien que pudiera enseñarle las primeras letras. Espero su ayuda. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Si Él toca su corazón para querer, hágalo, que Dios le recompensará. Y si usted no es un cristiano y usted no creyera que Dios le recompensa, igual, hágalo por un acto de humanidad. Los bendigo a todos, espero su ayuda. Al finalizar, habrá un número de cuenta y un número de teléfono con el cual usted puede o consignar su aporte dándonos su nombre, o un número de teléfono donde podemos explicarle o ampliarle más la información. Bendiciones a todos y muchas gracias. ¿Quieres apoyar nuestro ministerio? Ahora puedes hacerlo en línea a través de nuestras cuentas.
en el Banco Caja Social, cuenta corriente número 21-004-06-7785. 21-004-06-7785. O en Bancolombia, cuenta de ahorros número 912-0007-0319. 912-0007-0319. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35.